Bueno, vamos a hacer un gráfico de cosas que aún la gente se equivoca porque lo veo mucho todavía y me siguen preguntando sobre esto. Vamos a ir con varias cosas así muy vitales que usamos siempre en conversaciones, que son la columna vertebral del inglés, creo. Vamos a hacer esto primero. Tenemos esta que es were y también tenemos was. Este es un poco básico, pero algunos no saben. Entonces vamos a ver con qué pronombres usar y algunos ejemplos muy rápido. Entonces esto se usa con y, was se usa con, entonces vamos a usar you were, o we were, they were, y así este también, I was, he was, she was, etc. Algo muy común en una conversación, por ejemplo, si usamos you were cooking, estabas cocinando, entonces vamos a usar obviamente were. Y vamos a usar colores hoy. Azul para las frases y vamos a decir you were cooking, tú estabas cocinando. Y si es un ejemplo con we, podríamos decir we were, también podríamos decir we were cooking, estábamos cocinando. We were hungry, teníamos hambre, literalmente no se puede traducir, pero es la forma, ¿no? Nosotros teníamos hambre. O también usamos con they, un ejemplo, ellos estaban esperando. Y aquí vamos a hacer los ejemplos también con I, por ejemplo, I was tired, yo estaba cansado, o he was tired, o he was eating, él estaba comiendo. It, por ejemplo, que es un poco más raro, más difícil, y podemos decir it was dark, estaba oscuro, esto estaba oscuro, o simplemente estaba oscuro. No se podría empezar nunca con was dark solamente. No se empieza con el verbo nunca, sino con un pronombre como esto. Y se empiezan con el verbo cuando es pregunta. Por ejemplo, empezamos con was he eating, estaba él comiendo. Aquí sería al revés simplemente, ¿no? Aquí was I tired, estaba yo cansado. O vamos a poner un ejemplo aquí, was she sick, estaba enferma ella, estaba ella enferma. La frase sería she was sick, ella estaba enferma. Y aquí también podríamos hacer unas preguntas, por ejemplo, esto de you were cooking, en pregunta sería were you cooking. Otras vamos a ver ahora, que es el do, don't, does, doesn't. Entonces aquí tenemos estos auxiliares, do y el negativo don't, y aquí tenemos does y negativo doesn't. Y estos van a usar ahora un poquito diferente al anterior, pero más o menos parecido. Vamos a verlo. Estos usan I, you, we, they. Vamos a ver cómo se usa ahora. Y estos van a usar he, she, it. Para los que no saben, están empezando recién, esto es muy importante y muy fácil de entender. Y para los que ya saben, también es bueno recordar un poco para no confundir en el momento. Lo más común es usar el negativo y no do cuando usamos como auxiliar esto, no como el verbo hacer, porque esto, do, es hacer también, does es hacer. Pero ahora vamos a usarlo no como hacer, sino como un auxiliar. Y lo más común es usar el negativo, don't y doesn't. Y ahora lo vamos a ver. I don't want tea, yo no quiero té. No quiero té, I don't want tea. Y aquí está. Entonces, cualquiera de estos pronombres vamos a usar este negativo o este. Y si no es el verbo hacer, como saben muchos que esto significa hacer, do y does, por ejemplo, I do a lot of things, algo muy simple, yo hago muchas cosas, entonces es hacer. Pero cuando no es hacer, podemos decir, podemos usarlo para reafirmar. Aquí es para negar algo y aquí es para reafirmar. Por ejemplo, I do like tea. Entonces aquí simplemente es me gusta el té. Si le quitamos este do, es igual, me gusta el té. I like tea, me gusta el té. Do es como para reafirmar este like, o sea, sí me gusta el té. Es solamente enfatizar y reafirmar. I do like tea. Por si acaso pensaban que no, pero simplemente es un énfasis. Y ahora un ejemplo en pregunta. Ellos quieren té. Entonces es do they want tea? Ellos quieren té. La afirmación simplemente sería sin pregunta they want tea. Con la pregunta le agregamos el auxiliar do.
Y ahora con does y doesn't vamos a usar he, she, it, la misma situación. He doesn't want tea. Él no quiere té. También podríamos decir she doesn't want tea. Ella no quiere té. Y como afirmación, como énfasis, como lo usamos aquí, I do like tea, podemos usarlo igual. She does like tea. Entonces, esto es solamente haciendo énfasis, como dije, reafirmando algo. No es necesario, a menos que uno quiera asegurarse y decirlo con más énfasis, ¿no? Si simplemente es la frase a ella le gusta el té, diríamos she likes tea, simplemente. Pero este es como más énfasis. Y al decir does ya no usamos la S al final de like, como aquí. Ahora una pregunta también podríamos usar con esta misma situación. Does she like tea? ¿A ella le gusta el té? Es bastante fácil y vamos a usar algo con it, que es uno de los más difíciles, los más raros. Por ejemplo, funciona, la palabra funciona, esto funciona. Si decimos funcionar en inglés podríamos usarlo como to work, work, igual que trabajo, trabajar. Funciona, o sea, esto funciona. Y el auxiliar, does it work? Entonces para preguntas usamos does cuando es cualquiera de estos. Y si simplemente queremos decir que funciona, comenzamos con it. It works. No podríamos decir simplemente works. Tenemos que incluir el pronombre it works. Vamos ahora con otra confusión y otra cosa muy importante que es have y has. Y va a ser igual que esto. I, you, we, they, he, she, it. Aquí está fácil, esto es tener y acá también tener. Y también podríamos decir tener que hacer algo o no tener que hacer algo, ¿no? I have to study sería tengo que estudiar. Entonces tengo que es have to. Más o menos la forma para que recuerden. I have to study. Entonces tener de posesión ya no se usa el to. Por ejemplo, tengo o él tiene o tú tienes dinero. You have money. Acá diríamos he has to study o she has to study. Él tiene que estudiar y podríamos decir he has money o she has money. Ella tiene dinero. Ahora si es con it, por ejemplo, esto tiene azúcar o tiene azúcar simplemente es it has sugar. It has sugar. O otro ejemplo, tiene ventanas, o sea, esta casa tiene ventanas. It has windows. No podemos empezar con has windows solamente, sino it has windows. Y estamos usando have y has en el contexto de tener, no de haber, porque recuerden que también significa haber cada uno de ellos. Pero ahora lo estamos usando como tener. Y si es el negativo, aquí usaríamos don't have. Y aquí el negativo sería doesn't have. El negativo ya no va a usar has, sino have. Doesn't have para he, she, it. Y aquí igual, don't have. Por ejemplo, you don't have money. O I don't have money. Y aquí también, she doesn't have money, por ejemplo. O he doesn't have to study. Él no tiene que estudiar. Y ahora para el pasado y en negativo de estos have o has, vamos a usar siempre didn't have. La combinación de did y not, y después didn't have, no tenía, y acá simplemente no, pero en pasado. Vamos a usarlo con todos los pronombres. Podríamos usar un ejemplo, didn't solamente es no, pero en pasado. Algo muy simple, I didn't study, no estudié. Y didn't have podríamos decir, I didn't have to study. Yo no tenía que estudiar. Este es tener, pero en pasado no tenía que estudiar. I didn't have to study. They didn't have a car. Ellos no tenían un auto. Posesión en negativo y en pasado. Suscríbanse a nuestro newsletter en inglés99.com y podrán descargar ciertos gráficos, diseños de forma gratuita, dejando su email, y accederán también a otras actualidades que hacemos y también noticias sobre el curso que viene, el curso de Inglés 99 que se llama El Despegue, que vamos a estar lanzándolo muy pronto. Entonces suscríbanse a este newsletter
y también suscríbanse a este canal si no lo han hecho aún. Y también podrán tener el gráfico de esto muy pronto en otro newsletter que vamos a estar enviando, así que suscríbanse a eso y los espero por ahí también. Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés donde cada lección, cada video es independiente del otro y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar. Escucha, repite e internaliza de forma natural frases, ideas, diálogos, líneas espontáneas de conversaciones variadas en velocidad normal y también en velocidad lenta. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento Moderno de Inglés es único y especial.